Buenos días. Nos encontramos en la Escuela de Derecho Manuel José de Rojas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para hablarles de un tema que esperamos sea de su interés. Se trata del artículo 21 constitucional y si su reforma trae aparejada la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma. Sabemos que nuestro país realizó un trabajo muy activo dentro de la fase de negociación del Estatuto de Roma, documento que es la base de la organización y funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Todo iba muy bien hasta el momento de la votación para aprobar dicho estatuto el 17 de julio de 1998. Nuestro país se abstuvo de participar en dicha votación porque no le parecieron algunos elementos, entre ellos el poder que se le concedió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto a la suspensión que podía darle hasta por 12 meses a un procedimiento o a un enjuiciamiento iniciado por el fiscal de la Corte. Y por supuesto las grandes diferencias que se encontraban entre el Estatuto de la Corte y la Constitución mexicana. Entre estas diferencias que encontramos, aparece una que es muy importante y que se llama defectuosa formulación de tipos penales. Una integración de delitos por analogía, cuando en el derecho mexicano no se permite integrar delitos por analogía. En cuanto a las penas, hablaba una que le llamó mucho la atención a los legisladores mexicanos, que es respecto a la pena de prisión, pero hablaba de reclusión permanente. Y sabemos que no tenemos nosotros reclusión permanente. También tenía la Corte el derecho de castigar o sancionar a una persona 2 o más veces por los mismos hechos. Es decir, se violaba un principio de nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito o por los mismos hechos. También había un elemento que le llamaba la atención a las autoridades mexicanas y que era el desplazamiento precisamente de las autoridades locales en la investigación y la persecución y el procesamiento. Además de la no identificación del acusador, cosa que dejaba en un estado de indefensión a quien fuera de alguna manera detenido, acusado de algún tipo de delito, de los que maneja hoy la Corte. Después de la Conferencia de Roma, México participó activamente en la Comisión Preparatoria, donde concluyó, entre otras cosas, la redacción de las reglas del procedimiento y evidencia, los elementos de los crímenes, el acuerdo de relación entre la Corte Penal y Naciones Unidas, los principios básicos de acuerdo relativo a la sede que han de negociar la Corte y el país anfitrión, el reglamento financiero y el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de que deben de gozar los integrantes de la Corte. Ahora bien, al final del mandato presidencial de Ernesto Zedillo, México firmó el Estatuto de Roma el 7 de septiembre del año 2000. Pero se trata de una firma a referéndum. Recordemos que para que nuestro país dé su consentimiento de manera plena, debe de darse a través de la ratificación, tal como lo establece la Ley para la Celebración de Tratados de 1992, en su artículo 2, fracción 3, y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en su artículo 12. Posteriormente, con Vicente Fox, el gobierno enfrenta la tarea de armonizar las posibles contradicciones entre el sistema jurídico mexicano y la Corte Penal Internacional. Y se dan 3 opciones para lograr esto. La primera era realizar una reforma puntual en todos los artículos de la Constitución que estuvieran en contradicción con la Corte, o bien hacer una reforma paraguas de un solo artículo, como en el caso francés, en el que se reformó su artículo 52, párrafo 2, y que se quedó establecido de la siguiente manera. La República Francesa puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en las condiciones previstas para el tratado firmado el 18 de julio de 1998. Eso fue lo único que hizo el derecho francés, adecuar un artículo, darle jurisdicción a la Corte y no tuvo que reformar ningún otro artículo. O bien teníamos la tercera opción,
entender que las incompatibilidades son salvables, realizando una interpretación armónica del Estatuto y la Constitución. La opción del gobierno mexicano fue realizar una norma paraguas, una reforma paraguas a nuestra Constitución, la cual se llevaría a cabo mediante la integración de un precepto que de manera general librara las discrepancias normativas, y para ello se eligió el artículo 21 constitucional. La iniciativa de reforma del Ejecutivo Federal constaba de 3 párrafos, los cuales se adicionarían al artículo en comento. El texto de la iniciativa propuesta era la siguiente: la jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que los estados mexicanos sean parte serán reconocidos en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados. En los casos del orden penal, los procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán reconocidos y ejecutados por el Estado mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo. Y en el tercer párrafo, las resoluciones, así como las sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales, gozarán de fuerza obligatoria. Las autoridades administrativas y judiciales del fuero federal, común y militar deberán garantizar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en las leyes. La iniciativa fue recibida por el Senado de la República durante la sesión celebrada el 10 de diciembre del año 2001 y ese mismo día fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Mientras esto sucedía en el Senado de la República, discutiéndose el artículo 21 de la Constitución, unos meses después, el 1 de julio de 2002, entra en vigor el Estatuto de Roma. En ese mismo año 2002, Estados Unidos e Israel retiran del estatuto su firma, causando con ello un gran alboroto, sobre todo por 3 razones. La primera, pues era la primera vez que sucedía eso en un tratado. Segundo, retirar la firma de un tratado es un acto contrario a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y a la costumbre internacional. Y tercero, por los posibles efectos, ya que en el derecho internacional la firma funciona como un instrumento que otorga certeza jurídica, y este tipo de conductas debilita el principio pacta sunt servanda, mediante el cual los estados tienen la obligación de cumplir sus promesas, y además se crea un ambiente de inestabilidad e incertidumbre debido a que no se sabe si el Estado se apegará a lo que declaró en un principio o en un futuro cambiará de parecer con fines nacionalistas. Esta fue la postura que tomó sobre todo Estados Unidos y posteriormente va a iniciar una campaña en contra de la Corte Penal Internacional. Regresando a nuestro estado, regresando a México, seguimos nosotros participando en esta reforma del artículo 21 constitucional, mientras nuestro país participó como observador en las 3 reuniones de la Asamblea de Estados Parte y en la realizada en septiembre de 2004 mostró su compromiso y apoyo mediante la donación de dinero. México estaba muy interesado en formar parte del Estatuto de Roma, formar parte de la Corte Penal Internacional, pero como que había algo que no le cuadraba aún al Estado mexicano para aceptarla. Después de esta Asamblea de Estados Parte de 2004, senadores y diputados federales viajaron a La Haya para reunirse con oficiales y jueces de la Corte, quienes les explicaron el funcionamiento de esta y despejarían algunas de las dudas que tenían los legisladores respecto del alcance del Estatuto de Roma. La reunión tenía una doble finalidad. El propósito de la Corte consistía en convencer a los legisladores mexicanos de apresurar la ratificación del Estatuto. A su vez, los senadores y diputados debían asegurarse de que la ratificación del Estatuto no abriría una caja de Pandora,
respecto de los delitos cometidos en México entre 1968 y 1971. Aun cuando la reunión fue un éxito, muchos de los miedos que giraron alrededor de la Corte Penal Internacional se materializaron en México por medio de una cautelosa postura hacia ella. Si bien podría decirse que fue motivada por temor a perder el control del desenlace de las investigaciones o juicios de personas entregadas por México a la Corte, también perfiló la propuesta de reforma del texto del artículo 21 constitucional, el cual quedó de la siguiente manera: el Ejecutivo Federal podrá, con aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La justificación para explicar el cambio de propuesta de reforma atiende a la negativa de dar un consentimiento incondicional, genérico y permanente a la Corte. Así las cosas, la reforma del artículo 21 constitucional, ya dijimos, está inspirado en la reforma constitucional hecha por Francia, por ser una inclusión tipo paraguas, con la cual se crea la ficción de hacer constitucionales todas las normas del Estatuto de Roma en posible conflicto con la Constitución mexicana. Por lo mismo, con la redacción actual del artículo 21 constitucional en su párrafo octavo, lo único que se ha provocado es convertir en inconstitucional el Estatuto de Roma. Expliquemos el porqué. El Estatuto de Roma señala claramente en su artículo 120 que no se aceptarán reservas, no hay términos medios. El Estado acepta o no la jurisdicción de la Corte, pues en el sistema legal internacional tienen primacía las normas internacionales. Esto encuentra sustento en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 establece que el Estado no podrá invocar la disposición o las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. De igual manera, ese mismo principio es codificado por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, cuyo artículo 32 señala: el Estado responsable no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de las obligaciones que le incumben. En el plano internacional, los Estados tienen la obligación de cumplir con los mandatos de un tratado al que voluntariamente se sometieron. Si el Estatuto de Roma establece que los Estados no pueden hacer reservas al mismo, estos no pueden cambiar el sentido de sus obligaciones internacionales mediante su legislación interna, creando de facto una reserva. A la luz del derecho internacional, no hay lugar para condicionamientos como los establecidos por el párrafo octavo del artículo 21 constitucional. De manera inversa, para el sistema jurídico mexicano, el texto constitucional prevalece sobre cualquier ordenamiento de menor jerarquía. Y si dicho artículo 21 señala que la aceptación de la jurisdicción de la Corte es casuística, mientras que el artículo 120 del Estatuto de Roma establece que la aceptación de la jurisdicción de la Corte no se puede condicionar, resulta claro que hay una contradicción entre ambos ordenamientos y que a fin de cuentas conlleva a la inconstitucionalidad del Estatuto de Roma. Es así como la contradicción provoca la ineficacia del Estatuto de Roma, como señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio: todo tratado o convenio celebrado por el presidente, así esté aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los preceptos de la Constitución y en los puntos o actos en que esto acontezca, no debe tener eficacia jurídica. Es así como podemos ver que el derecho interno, por lo menos en nuestro país, prevalece sobre el derecho internacional y que el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, puede ser considerada inconstitucional de acuerdo con lo que marca el artículo 21 de la Constitución en su párrafo octavo.
Muchísimas gracias.